Buenas tardes desde España. Les estamos haciendo esta grabación desde el estudio del Segundo Congreso Internacional ¿Quién dijo miedo? Tengo el honor de estar aquí con el maestro David Padial Zamorano, que nos acompaña desde Málaga, España, y nos ha hecho el favor de participar en este Congreso Internacional ¿Quién dijo miedo? David Padial es educador, es escritor, coach emocional, se ha dedicado a la educación y a la enseñanza durante 24 años, más o menos. Yo pienso que más, pero son los oficialmente declarados. Esta educación y esta formación la ha enfocado especialmente hacia los jóvenes y los adolescentes. Actualmente, David sigue en este camino de formador y además David, como les comentaba, es escritor y publicó recientemente en el 2022, David, estoy en lo cierto, un libro que tituló Lo que desconoces de ti, un inicio a un cambio. Eso es. Bienvenido, David. Muchas gracias por participar en este congreso. Eh, A vosotros, Esther, por invitarme y considerarme. Gracias, David. Contar con personas que como tú han dedicado su vida al autoconocimiento o una parte de su vida al autoconocimiento y además a compartir este autoconocimiento con los demás es un verdadero privilegio y es lo que nos hace realmente cumplir con este sueño que tenemos en este congreso de co-crear juntos. David, veo que en tu amplia trayectoria, pues bueno, parte de ella te has dedicado a este camino del autoconocimiento. ¿Nos quieres compartir algo sobre ello? ¿Qué te llevó a empezar en este camino, al trabajo con los jóvenes? En fin, platícanos. Pues realmente, si me pongo a pensar, no me llevo nada en especial o que yo sea consciente de que fuese un detonante y me llevara por ese camino. Es quizás a lo mejor me preocupé más en el momento en el que vivía de centrarme más en cómo sentía las cosas, en quería descubrir qué realmente era yo y por qué sentía lo que sentía y me olvidaba un poco más del mundo externo y eso pues me llevó a profundizar más las cosas en ausencia pues de ayudas pues tipo libros, maestros, acompañantes, etcétera, etcétera. Y todo, digamos, ese descubrimiento interno, conclusiones y demás que he sacado y que luego he visto como resultados en mi propia vida, em, digamos, las quise presentar a más personas porque vi que las respuestas que para mí eran válidas, luego por mi trabajo mayormente, hablando de cuestiones de este tipo, presentando mi conclusión o mi respuesta a a esas personas, pues les valía, les resultaba válido, les ayudaba, pues dije, pues vamos a hacerlo un poco más abierto, ¿no? Y de ahí también parte la idea de que lo manifesté o lo proyecté en el libro que hace poco publiqué. Quiero decirles que a raíz de esta propuesta que le hicimos a David para acompañarnos en el Congreso y de estar conociendo su trabajo, empecé a husmear un poco su libro, que me parece fascinante, fascinante, David. Tiene David una manera de explicar cada uno de los temas que aborda con total claridad y puntualidad, ¿no? No es una persona que solamente trata el tema desde la teoría, sino desde esta vivencia interior que nos estás compartiendo, David, que te lleva a trabajar con ello. ¿Cómo es el trabajo con jóvenes, David, con adolescentes que tanto requieren de esta orientación y esta guía interior? Que tú exploraste en ti mismo y que luego te abriste a compartirla con, pues me imagino, con este sector con este rango de edad. Eso es yo. Hay,
hay una brecha que se queda muy clara entre, digamos, mayores y adolescentes, y es que cuando una persona abandona el camino de la adolescencia, digamos que se olvida de lo ya recorrido, lo ya vivido, cómo lo sentía, cómo lo vivía. Incluso si aquellos que no llegaron a olvidar eso pretenden, en un afán de mejorar a los siguientes adolescentes, a la siguiente generación de la adolescencia, querer cambiar cosas, pero desde su punto de vista. Es decir, cuando a cargo de un adulto hay un adolescente, empieza a hacer o ejercer sobre él una serie de cosas para su bienestar y eso no se pone en duda. La cuestión está en, ¿realmente eso es lo mejor para ese adolescente en ese momento? Porque lo único que hace es proyectar un pasado o la transformación de un pasado que ahora mismo no es presente. Entonces, esa brecha de comunicación que surge es lo que hace que haya tantos enfrentamientos, tantos malestares, tanta dificultad en poder, digamos, convivir o dialogar con un adolescente. Se habla de que no hay que perder el niño interior. Bueno, ese niño interior, digamos que da base de sentir o da la base empática para poder comunicarse mejor con los adolescentes. Y mi trabajo con ellos, sí es verdad que a veces, pues, desespera un poco, ¿no? Porque son actitudes, comportamientos que, aunque uno lo haya trabajado y lo ve muy obvio, para ellos no lo es. Y esa paciencia muchas veces no es suficiente o se queda corta para que su tiempo de aprendizaje pueda llegar a madurar o a reflexionar en condiciones la idea que se le está presentando o el valor en el que se le está educando al adolescente, pero al menos yo, por mi experiencia personal, siempre han sido muy agradecidos conmigo. Ha habido momentos digamos, de debate. No he llegado a discutir con ninguno, a lo mejor con sí tener algunas palabras serias, pero gracias a esa comunicación o esa empatía o esos vínculos que siempre he establecido yo con los adolescentes, con los jóvenes, me ha permitido no llegar a ningún clima de malestar entre los dos. Sí de malestar, pues bueno, pues uno cae en la cuenta de ciertas cosas y uno se siente mal, ¿no? Pero fuera de eso, en lo que es en la relación, para nada, nunca. Qué interesante el trabajo que tú planteas, David, y además qué útil y qué necesario para este rango de edad que todos vivimos en algún momento, donde nos sentimos totalmente fuera de lugar e incomprendidos, ¿no? Y donde, como tú lo manifiestas, tanto el adulto que está en contacto con el adolescente, con el joven, como el adolescente sienten que están en mundos diferentes y eso ocasiona una problemática peculiar que no siempre sale bien resuelto. Y esto, pues bueno, me lleva a mí a pensar en el tema de nuestro Congreso, que es la resiliencia, y que tú nos vas a hacer el favor de compartir desde tu particular punto de vista la manera de deshacer el sufrimiento, que es lo que en algunos momentos nos ayuda a trabajar con esta resiliencia. Lo expresé de acuerdo a lo que tú planeabas, David. Sí, 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 así es. ¿Quisieras hablar un poco sobre este deshacer el sufrimiento que planteas en tu ponencia? Bueno, para no desvelar lo que próximamente se Por acerca, supuesto, no se eh, la pueden perder. un comentario acerca de ello es que tenemos, basándonos en esa falta de conocimientos de uno mismo y que solamente empezamos a establecer los conceptos desde un punto de vista exterior, esa falta de conocimiento, para no usar la palabra ignorancia, de lo que realmente hace con nosotros el sufrimiento, eh,
nos lleva a no saber salir o afrontar o gestionar o manejar el sufrimiento para que nuestra calidad de vida sea mejor. De hecho, nos embarramos más y acabamos los que menos, digamos, conocimiento tienen de cómo funciona su interior, se embarra más y acaba, pues, peor de lo que empezó y crea ya una espiral ahí de no saber salir de ahí. Precisamente solamente por eso, por no tener un conocimiento más profundo de cómo funcionan en uno mismo las cosas. Y a veces es muy tonto, pero se puede generalizar porque a todo el mundo le pasa igual, porque todo el mundo sentimos, aunque vemos y percibimos las cosas de forma diferente, siempre hay puntos comunes, como en una red. Así es, finalmente todos estamos interconectados, formando parte de esa red de la que tú hablas, ¿no? Eso es. Ujú. Bueno, pues esto es mucho de lo que David nos puede, es un poquitito de lo mucho que David nos puede compartir en esta ponencia. Y David, me gustaría hacerte unas preguntas breves para que todas las personas que nos están haciendo favor de escucharnos conozcan un poco tu forma de ver la vida. ¿Te parece bien? Te voy a lanzar 5 preguntas Me parece estupendo. para las Adelante. cuales te doy 1 minuto. Es un reto a tu agilidad, 1 minuto para responder. Eh, Va la primera, David. Desde tus Adelante. conocimientos y experiencia, ¿cómo crees que se puede transformar las crisis en oportunidades? No pienso de que la crisis se pueda transformar en una oportunidad, y ahí va la bomba. Vale. Precisamente, no pienso que se pueda hacer esa transformación. En sí ya todo se puede tomar como una oportunidad de enfocamos las cosas, etiquetamos las cosas y las situaciones sin tener en cuenta de que cada situación, cada, cada momento en la vida ya en sí es una oportunidad para hacer algo, de en un sentido o en otro. Y no entro a debatir si es un bueno o si es malo, para hacer algo. Si lo haces malo, entre comillas, pues bueno, ya sabrás que por ahí o eso no es el resultado que tú querías, ni que esperabas, ni que te fuese bueno. Entonces, haremos otra cosa para reconducir, digamos, la línea de actuación. Así que cualquier cosa que se haga sintiendo la oportunidad, ya es suficiente. No es necesario pensar en un cambio, porque ya de por sí está para poder hacerse. Gracias, David. El simple hecho de hacer. Eso es. Muy bien, David. Segunda pregunta, la pregunta central. ¿Qué es para ti la resiliencia? Pues para mí la resiliencia es la capacidad que tiene uno de seguir adelante usando sus recursos mentales y emocionales. Así de sencillo y así de simple. Movimiento y pasar a la acción. Eh, Eso es. David, tú que lo haces día a día, ¿cómo podríamos definir o entender el término co-crear? Co-crear. Igual que podemos entender el término de cooperación, Ujú. ese co que va o precede a la palabra es, solamente hace una alusión a un conjunto, una unión de con más. Entonces, lo que le sigue a esa, digamos, terminación del principio, pues añade ya co-creación, cooperación, eh, condescendencia, es decir, ya es una unión de las acciones que hacemos o que ponemos en marcha en conjunto con pues más gente, más personas, ya dependiendo del contexto. Eso es lo que yo puedo decirte a mi entender de lo que tú me has presentado como co-creación. Gracias, David. Es esta red también de la que tú hablabas en un inicio, ¿no? Eso es. Eh,
La cuarta pregunta es, ¿de qué tratará tu ponencia? Ya lo has compartido, no sé si quieres añadir algo más o lo dejamos un poco en el Sí, misterio. es decir, aunque ya has comentado de que va de deshacer el sufrimiento, eh, es cuestión también de la perspectiva con la que se percibe o se ve las cosas. Tenemos una idea de lo que es el sufrimiento, pero eh, yo en mi ponencia voy a mostrar una perspectiva diferente que no se ha presentado o yo no la he visto mirando pues otros autores, otros ponentes en congresos y demás. Eh, Esas conclusiones a las que yo desde mi estudio, digamos, de cómo soy por dentro y después comparando esas razones con personas ajenas a mí, eh, todo cambia cuando la perspectiva la enfocas de otra manera. Y tan sencillo como hacer eso y el sufrimiento es así. ¡Pum! Wow, no, no es magia, pero el resultado sí es mágico. Es, si me permites, un dato curioso, sí, un dato curioso, un comentario, una anécdota que me pasó en el primer taller que yo estuve haciendo sobre la ponencia que voy a hacer. Eh, las, Algunas de las personas que vinieron al taller presencial, después de hacer el taller, les puse a ellas un ejemplo práctico, es decir, no desde mi punto de vista o ejemplos que yo ya tuviese preparado, estudiado y demás, sino les dije, mira, vamos a hacerlo en el momento. Digo, ponme una situación en la que pueda ser real o no que tú estés sufriendo o estés pasando por un sufrimiento. Me decían, David, tal, y digo, vale, vamos a ver, es esto o es esto? Dice, ah, pues es verdad, tiene que ser una de esas tres, no hay más, pues esto. Y de ahí le iba haciendo como un mapa hasta que llegaron a entender qué estaba ocurriendo dentro de ella para que se quedaran ancladas en ese sufrimiento. Una vez que entendieron ese mapa de ruta, pues dijeron, pues no es para tanto. Y se quedaron así como que, pues verdad, o sea, salieron encantadas del taller y bueno, como anécdota frente a eso. Es un tema más amplio de desarrollar que de lo que disponemos, pero bueno, a ver Pero si puedo seguramente, organizar. a Nos ver, decía que sí, a ver si más adelante pudiera organizar de nuevo otro taller así. desde luego, de nuestra parte, las puertas siempre estarán abiertas para ti y bueno, aunque sea un espacio breve, será una pincelada muy interesante de este trabajo que haces para ayudar a las personas. David, si te pidiera yo que nos dieras una perla o dos perlas para compartir con nuestros oyentes, además de todo lo que ya nos has dado, ¿te quedaría algo por añadir? Pues hay a veces que las perlas no se conciben como tal, me explico. A veces alguien da una perla y frente al real valor de esa perla queda fuera de lugar ese valor, pero quizás porque en ese momento no se entiende. Y comienzo hablando de esto por lo siguiente, algo que se escucha mucho o resuena mucho, y es el hecho del juicio. Es decir, si nosotros podemos ausentarnos del juicio que realizamos sobre lo que tenemos, sobre lo que nos rodea, o sobre lo que hacemos, o incluso sobre nosotros mismos, eh, nuestra vida cambiaría de manera brutal. Cambiaría a sentir un bienestar que no es quizás el que buscamos, pero es como quitarte de encima un peso impresionante. Y es simplemente evitar
hacer el juicio sobre cualquier ámbito de la vida. Ojo, y no digo no opinar o no decir lo que no me gusta y lo que me gusta. Lo que hablo es de no decir es bueno o es malo. Es bueno o es malo, depende de para quién, pero de eso se trata el juicio, no establecer el criterio de, pues es malo, no se hace por esto, por esto, por esto. Es también otro tema interesante a desarrollar. El hecho es eso, aceptar el hecho de que las cosas son porque tienen que ser y en base a ahí y en base de ahí a hacer lo que estábamos hablando al principio. Movimiento, hacer. Hacer. Muy bien, David. Pues bueno, me quedo con estas dos perlas. La primera, no siempre son bienvenidas, no es el momento adecuado. Y la segunda, esta parte de evitar los juicios y hacer. Ujú. Eso es. David, encantada de poderte tener con nosotros. En nombre del comité organizador, te doy las gracias por esta participación y quiero invitar a las personas que nos están escuchando para que no se pierdan la oportunidad de escuchar a David en su ponencia, que será el 10 de febrero, dentro de 11 días ya. Eh, ¿Sí? este conocimiento que tan generosamente nos comparte sobre el sufrimiento, la resiliencia, co-crear y sobre todo sobre esta expertise y esta habilidad que él ha desarrollado para ayudarnos a conocernos y deshacer a veces o siempre los nudos que nos atrapan. Eso es. Muchas gracias, David. Nos veremos pronto y nuevamente, hasta siempre. Hasta siempre, Esther. Gracias. A vosotros.